Listo, vale, todo bien. Dale. Bueno, compañeros del Seminario de Dirección Empresarial de la Universidad del Norte, profesor Camilo Mejía, estamos aquí con el señor Pedro Sierra. Pedro es el gerente regional del programa para afrodescendientes e indígenas de USAID, que es la Alianza de Estados Unidos para la Cooperación Internacional. Pedro, corta. Sí. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Pero que sea una cosa, te estás enredando mucho. O sea, Claro. estamos aquí con el señor Pedro Sierra, tiene una trayectoria en todo esto, la parte de cooperación internacional. Proyectos, Y procede con las preguntas. pues si quieres vayan probando a ver quién le sale más. Claro, tengo que hacer. Agencia para el Desarrollo. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Es un qué, me extraña, hermano. Sí. Bueno, dale. Lo tiene Dale. con toda la cámara. Te tiene asustado, sí. Haz de cuenta que No, comienza de cero. Estamos aquí con el señor Pedro Sierra, tiene amplia Ok. trayectoria, etc. No, dale, está grabando y luego se corta, eso no hay problema. Bueno, compañeros del Seminario de Dirección de la Universidad del Norte, profesor Camilo Mejía, estamos aquí con Pedro Sierra, que es la persona que hemos escogido para hacerle la entrevista sobre el tema de la pobreza. Pedro es el gerente regional del programa para afrodescendientes e indígenas de USAID, que es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Y bueno, Pedro, te damos muchas gracias por aceptar nuestra invitación y hacer la entrevista con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por considerar que podemos conversar en todos estos temas. Es muy grato saber que jóvenes del más alto nivel, como son los profesionales de la Universidad del Norte y de carreras tan importantes como las ciencias administrativas y económicas, se interesan por estos temas que ante todo pues necesitan mucha gerencia y mucho profesionalismo para que se puedan desarrollar con éxito. Bueno, Pedro, vamos a hacerte un cuestionario que consta de 6 preguntas que están relacionadas con el tema de la pobreza. Bueno, para ti, en primer lugar, ¿cuáles son las principales causas que causan la pobreza en el mundo? Lo primero que hay que decir, y eso ya lo han estudiado los centros de pensamiento más importantes del planeta, es que la pobreza es una problemática multidimensional, obedece a distintos factores. Durante mucho tiempo se creyó que la pobreza estaba asociada a la ausencia de ingresos o de rentas, pero en épocas recientes se ha empezado a cambiar ese paradigma y hoy la pobreza se concibe como un problema de múltiples factores y por tanto son diferentes sus causas, que van desde carencia de acceso a oportunidades de formación, ausencia de autoestima, participación en la vida comunitaria, por supuesto ingresos, aspectos ambientales, en fin, son múltiples los factores, salud, nutrición, en fin, son múltiples los factores que pues desencadenan la problemática de pobreza y también pues temas sobre todo asociados al ser humano y en esa limitación de sus capacidades para realizarse plenamente. Es decir, cuando los seres humanos en cualquier parte del planeta tienen limitadas sus capacidades, podemos decir que son pobres, así tengan pues, muchos ingresos, son pobres en otra dimensión. ¿Tú crees que el aumento de la población, el aumento descontrolado de la población, está directamente relacionado con el aumento de la pobreza? Yo creo que el tema más de población es un tema de redistribución o distribución del ingreso. Nunca la sociedad había tenido un desempeño tan exitoso en cuanto a la producción de riqueza, pero contradictorio y paradójicamente es cuando hay más pobres en el mundo. Entonces, más que un problema de población, es un problema de redistribución, en mi concepto. De hecho, hoy vemos cómo
países, pues sin entrar en la discusión de los modelos económicos, países que son altamente poblados emergen como las nuevas potencias del mundo. Como China, por ejemplo. Bueno, China, India, los tigres asiáticos, ¿no? Que han superado ciertos límites de la pobreza, pero que aún subsisten realidades de pobreza, y que sin duda están asociados a temas de distribución. Cómo hacemos una sociedad más justa, una sociedad con más conciencia social, y una sociedad en la que pensemos que un éxito económico que no se comparte es un fracaso, tanto en lo colectivo como en lo individual. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuáles serían como las acciones o las principales medidas o iniciativas para tratar de mitigar la pobreza en el mundo? Primero es que tomemos conciencia que es un problema de todos, que no es solo del Estado. El Estado, sin duda, debe ser el eje rector de las distintas políticas orientadas a la reducción de la pobreza. Bueno, con mucho acierto, en el caso colombiano, recientemente se ha destinado se ha definido una política pública orientada a superación de pobreza. Es decir, contamos ya con una agencia nacional de superación de pobreza extrema, es decir, todo un contingente de funcionarios públicos articulando las estrategias tanto en lo nacional como en lo territorial, en lo regional, para superar la pobreza extrema. Entonces, pues eso por el lado del Estado, pero también por el lado del empresariado, por el lado de la academia, por el lado de todos como sociedad civil, que la pobreza nos compete a todos, la superación de la pobreza nos compete a todos. Y sobre todo articularnos, porque muchas veces la pobreza es tomada para satisfacer ciertos egos, digamos todo el mundo o muchas personas intentan resolver el problema desde su esfera, y eso obedece en algunos casos a egos, a querer salir en la foto como los héroes y no pues que responder a un esfuerzo coordinado, articulado, que sin duda es la mejor forma para tener los impactos que todos deseamos, y es que muchos de nuestros semejantes empiecen a tener acceso a los beneficios del desarrollo. El tema de las causas de la pobreza, pues nosotros identificamos como la falta de necesidades básicas suplidas, como el agua, la luz, servicios públicos. ¿Qué tareas está emprendiendo el Estado para tratar de suplir esas necesidades básicas que tienen las familias y que hacen que sigan en el círculo de la pobreza? O sea, sin duda, la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas es el primer paso. Por eso, básicas, es lo primero, pero ahí no se resuelve el problema. La pobreza también está asociada, ya trascendiendo esa esfera, a el acceso a oportunidades de una forma democrática, abierta para todos, en educación, no solo educación en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad. No hay una política pública que surta tantos efectos en mediano y largo plazo en la resolución de la pobreza como la educación. También políticas públicas orientadas a el acceso al empleo formal. Hoy en día, cuando el país, muchas de nuestras capitales muestran indicadores de empleo de un dígito, algunos, o de cifras pues, mucho menores a las de hace algunos años, encontramos graves problemas en la informalidad, lo cual va en contravía con procesos acumulativos y que la gente pueda superar, puedan pasar de esa economía de subsistencia, a una economía de acumulación, y ahí pues ahorrar y todo lo demás. El Estado está emprendiendo acciones, pues digamos, aunque falta mucho, todavía encontramos zonas del país donde no hay acueducto, donde no hay alcantarillado, donde no hay energía eléctrica. En la costa pacífica, por ejemplo, en nuestra costa caribe, tenemos problemas de vías de acceso para que salgan los productos. Bueno, eso, y hay un esfuerzo que se está haciendo, pero también se necesitan pues, más esfuerzos tanto del sector público, de la cooperación internacional, de manera coordinada para, ante todo, desarrollar las capacidades del ser humano.
en cuanto a sus competencias y sus habilidades técnicas y humanas. Pero desde tu experiencia personal, ¿cuál crees que es la iniciativa más exitosa para superar la pobreza? En el programa en que estoy vinculado actualmente estamos implementando unas estrategias de intervención que orientan a la integralidad, que apuntan a la integralidad de la intervención, es decir, donde se coordinen esfuerzos públicos, privados, de la sociedad civil, de la cooperación internacional, teniendo como centro el ser humano como eje central del desarrollo, no al revés, no el desarrollo por encima del ser humano. El ser humano como elemento central, como el fin del desarrollo. En ese sentido nosotros venimos implementando programas en los que se materializa de verdad el esfuerzo del sector público, por ejemplo, donde aportan con recursos de contrapartida para la formación de jóvenes, por ejemplo, donde el sector privado, el sector público también aportan recursos, aportan presencia institucional, donde no solo también desde el ingreso el recurso financiero, de los privados, sino permitiendo que estos jóvenes tengan acceso al mundo real, al mundo de las empresas, para identificar cuáles son esos vacíos de formación que les permitan insertarse de manera efectiva en los mercados laborales de manera sostenible, pero también teniendo presentes sus núcleos familiares, sabiendo que el ingreso o las rentas no manejadas de manera adecuada pueden terminar siendo perjudiciales en la vida comunitaria de los chicos, porque pueden terminar cayendo en problemas de adicciones, de mal manejo del recurso. Entonces, atender de manera integral, poniendo al ser humano como centro de la intervención y más allá de los indicadores cuantitativos de que, bueno, cuántos recursos se ejecutó o cuántos beneficiarios se tuvo en cierto programa, no, cuántas personas, trascendiendo ese espectro y preguntándonos cuántas personas cambiaron sus modos de vida de manera positiva y sostenible. Pedro, ¿cuál piensas tú que es el círculo vicioso de la pobreza? Bueno, la pobreza, como te he dicho, obedece a muchas cosas, pero también es cuando, desde el punto de vista de cooperación, cuando la cooperación genera también, o el Estado genera procesos de asistencialismo, donde la gente se termina acostumbrando a ser pobre, donde la gente limita sus aspiraciones, donde la gente casi que como mecanismo de defensa no quiere aspirar a superar esos problemas, sino que se quedan en zonas de confort, en donde les es buen negocio seguir siendo pobre, donde por muchas falencias también del Estado y de los organismos de cooperación de coordinar sus sistemas de información, lo que hacemos o llevamos muchas veces a esas personas a que vayan de organismo en organismo, donde tengamos desplazados hace 20 años, donde tengamos pobres de toda la vida, y donde hay gente que hoy en día se conforma con los subsidios que de manera bimestral otorga el Estado. Entonces también llevamos a la gente a que adopte, muchas veces sin quererlo, a que adopten posiciones de cómodas, de no querer salir de la pobreza. Es lo que nosotros en algún momento en el entorno de cooperación y el desarrollo se conoce como las acciones con daño, donde muchos organismos, donde el Estado hace presencia, pero no se supera la pobreza, y es porque vemos a ese ser humano desde una perspectiva asistencial, no como coautor de su propio, como autogestor para su propio desarrollo. Bueno, qué pena realmente ahí en ese punto, pero Pedro, ¿no consideras tú que eso es, o sea, digamos que una necesidad que tiene que tener el Estado en apoyar a esa gente, pues una acción muy superficial también, porque sabemos que le está haciendo daño a la gente, tal vez no haciendo la gestora de su propio destino o de su propio desarrollo, pero no piensa que el Estado puede intervenir de esa manera, precisamente mejorándole a través de subsidios, pues pienso como se viene haciendo a través de Familias en Acción, para evitar que de pronto esa gente que hace parte de esa franja de la pobreza, que es muy amplia, llegue incluso a estar muy por debajo, que sería la miseria. Bueno, es mejor que existan subsidios orientados en programas del Estado orientados
orientados a superar la pobreza que no existan. Anteriormente no existían, creo que se ha dado un paso importante porque existen. Ahora bien, ¿cómo pasamos ya al otro nivel? Donde dejamos de verlo desde un punto de vista asistencial, donde trascendemos solo la entrega del subsidio y empezamos a que ese recurso apalanque otros procesos que permitan su desarrollo en temas de cualificación, en temas de iniciativas productivas de manera sostenible, en temas de cambio en los entornos familiares. Cuando nosotros vemos los indicadores de corrupción, por ejemplo, que se sigue manteniendo en Colombia y en los países latinoamericanos, uno ve que el Estado, que juega un papel muy importante en las políticas de superación de la pobreza, pues hay mucha corrupción dentro del mismo Estado, y eso parte también a frenar el tema de la superación de la pobreza. ¿Qué tanto la corrupción está incidiendo en que no se supere la pobreza? Yo pienso que es uno de los aspectos más graves, no solo porque el recurso no va a atender, sino porque se afecta la confianza de la gente en las instituciones, entre individuos, entre ciudadanos. Cuando dejamos de creer en nosotros, se dificulta la realización de negocios, la realización de esfuerzos comunitarios, porque esa falta de confianza no permite que las sociedades avancen. Cuando la gente pierde la confianza en las instituciones y en aquellas personas que las representan, caemos en unos círculos viciosos de desesperanza, donde creemos que no es posible salir de ahí y donde la única opción para salir de la pobreza, claro, de una manera malentendida, porque son los referentes que se generan, es pues haciendo lo mismo, siendo corrupto. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de confianza, una pérdida en la institucionalidad, donde todo el mundo quiere, desde un afán de lucro malentendido, resolver su problema. Comenzamos a pensar más en nosotros mismos y no en el bienestar común. Sobre todo, bueno, porque creemos que es mejor hacerlo solo, esta es la oportunidad que tengo, y aquí pues me cuadro la vida y cuadro la de mi familia, olvidando de que no es nuestro, no es nuestro, no es mío, no es del funcionario, sino que les pertenece a todos. Y los que están por fuera dicen, cuando yo llegue voy a hacer lo mismo. Hay una pérdida de confianza que sin duda es un círculo vicioso que no deja que las sociedades avancen en su conjunto. O sea, las sociedades como tal, más allá, y bueno, si la sociedad, pues ni que hablar de esos grupos poblacionales tradicionalmente excluidos de los beneficios del desarrollo. Tú sabes que la superación de la pobreza o de la pobreza extrema está dentro de las metas del milenio. ¿Cómo ves tú a Colombia en esa lucha? Rezagado, yo creo que eso está próximo a cumplirse ya el plazo y los niveles todavía de pobreza extrema son muy altos, siguen siendo inaceptables. En ciudades del Caribe colombiano tenemos alta concentración de riqueza, donde es muy difícil que el país pueda cumplir esas metas en los plazos fijados. Tenemos sociedades del Caribe colombiano, ciudades del Caribe colombiano, que hoy por hoy son inviables socialmente, ¿no? Donde el 20, el 30% de la población concentra el 80% del ingreso. Eso es inadmisible. Colombia sigue siendo aún los países del mundo con el mayor coeficiente de Gini, es decir, mayor concentración de la riqueza. Eso es inadmisible. Tenemos que buscar mecanismos reales, no retóricos, de distribución del ingreso. No desde un punto de vista asistencialista, sino desde un punto de vista productivo y con conciencia de que si nos va mejor a todos, este país pues seguirá en una ruta o encontrará una verdadera ruta de crecimiento, pero un crecimiento inclusivo, un crecimiento en la que la propiedad se democratice. ¿Y cómo crees tú que se puede lograr esa conciencia nacional? Es decir, porque de esto se viene hablando ya desde hace mucho tiempo, pero las cosas no cambian. Todo no es malo, todo no es malo. Hoy en día vemos en que la
las empresas, el sector público, está dando pasos en ese sentido, pero bueno, hay que profundizar el esfuerzo, en donde garanticemos la igualdad de oportunidades. Yo pienso que ahí está el reto de nosotros como país, en que se garantice la igualdad de oportunidades, el acceso a los medios, donde no sean hechos aislados de que un joven de la vereda de este país pues se tiene que ir a la cabecera y allá a ver qué encuentra. No, también que el Estado llegue a esa zona facilitando el acceso a la oportunidad. Se ha mejorado mucho, pero falta. Pedro, ¿no consideras tú que si la sociedad como un todo tuviera de pronto una visión más crítica y o sea, tuviera una mentalidad más consciente de que esos problemas de pobreza se están aquí en su propio país, incluso en sus propias ciudades, muy cercanos a ellos, digamos que los resultados y fruto de ese esfuerzo por superar la pobreza serían mayores? O sea, lo digo porque veo muchas veces, incluso yo, veo videos o imágenes de niños en África sufriendo muchas cosas, y por otro lado uno escucha noticias o ve también imágenes de esos mismos casos aquí presentes en Colombia, incluso aquí en estos mismos departamentos en los que nos encontramos. Entonces la reacción de la gente es: eso pasa en África, seguramente por aquí en Colombia no tenemos eso, pero eso es una realidad que se tiene. Entonces es la conciencia y la mentalidad de la gente de que eso aquí no lo tenemos. Digamos que hay como dos sociedades: una sociedad en la que viven los ricos y otra en la que existen los pobres. La sociedad rica no considera ni siquiera que los pobres existen. ¿No crees tú que esa conciencia que pudiera tener esa gente de estratos altos, por decirlo de alguna forma, pudiera ayudar a que se superara la pobreza o esos índices de pobreza? Lo ideal es que se tome conciencia, pero bueno, pensaría que, siendo un poco más práctico, es que el mismo Estado, superando nuestros problemas de corrupción, en que el Estado adopte políticas económicas más redistributivas del ingreso, pero que el dinero no se pierda. Y también que se creen los incentivos para redistribuirse. Lo ideal es esa visión filantrópica, pero también que sea una visión gana-gana, en que sí mejora las posibilidades de consumo, mejora también la seguridad, mejora el entorno de negocios, más allá, trascendiendo la visión filantrópica, es una visión de relaciones de mutuo beneficio, en donde creo que el Estado y la sociedad civil también debe tomar conciencia de que es buen negocio que a todos nos vaya bien. Otra preguntita. Se dice últimamente con esto de los diálogos de paz que si Colombia, digamos que ha tenido un buen desempeño económico en estos últimos años, con la paz incluso ese crecimiento sería muchísimo mayor, y pues lo que uno esperaría que si hay crecimiento económico, eso se tradujera en mejores índices sociales. ¿Tú consideras que eso va en ese sentido, o que si se lograra la paz en un futuro cercano, en realidad eso sí motivaría a que hubiese un crecimiento y que se mejoraran esos índices sociales y mucha gente saliera de la pobreza? La paz es un anhelo del país, y la paz debe ser un esfuerzo de todos. Así como nos hemos dado la oportunidad de vivir en guerra tantos años y de destinar tantos recursos a la guerra, ¿por qué no destinarlos no solo recursos económicos, sino también de tiempo, para que se construya un proceso de paz, pero un proceso de paz sólido, incluyente, un proceso de paz que se traduzca en beneficios para la gente, que no sea una paz firmada en letra muerta? Hay muchos estudios de gente muy seria, de organismos muy serios, que demuestran a través de modelos econométricos que si Colombia no estuviera en guerra, el crecimiento de este país estuviera muchos puntos por encima de lo que está actualmente. Pero, se firma la paz y no acaba el problema. Se deben adoptar políticas públicas orientadas a la inclusión, orientadas a que tengamos una sociedad menos asimétrica, una sociedad más justa, más equitativa, en la que se premie el esfuerzo, en la que realmente existan procesos meritocráticos, donde no existan preferencias
heredadas, sino que todos tengamos la certeza de que si soy bueno, tendré mi recompensa y podré ir a acceder. Y en plan de negocio, sin duda, porque un tema para los negocios es la confianza. La confianza es la estabilidad jurídica, política, pues sin duda ayudaría. Y además de eso, que nos haría un país donde facilitaran los negocios, donde pueda aumentar el consumo, y eso también nos va llevando a que muchas más personas pues se sientan incluidas. Ahora, y para ir también acotando un poco, un factor que ayuda a atacar la pobreza es la esperanza, alentar la esperanza de la gente, más allá del ingreso. Yo he conocido casos de gente que deja la ilegalidad, deja de trabajar en cultivos de coca, de ser coordinadores de laboratorios de coca, porque se les muestran actividades lícitas donde ganan muchísimo menos, pero que tendrán más esperanza para ellos y para su familia. El ser humano es bueno, hay que partir de ese supuesto. El ser humano es perfectible, hay que partir de ese supuesto y creerlo, que no somos más. Y sin duda, si abordamos la pobreza desde la mera ausencia de renta, nunca le podremos ganar la guerra a la ilegalidad, al narcotráfico, a lo malo, sino también es que la gente retome la esperanza, confiar, que la confianza, que se sientan que son capaces de poder aspirar. Pedro, en el seminario que estamos dando, vimos un video sobre los microcréditos en Bangladesh y sobre Muhammad Yunus y sobre el éxito que había tenido en Bangladesh y que incluso le hizo merecedor del Premio Nobel de la Paz en 2005. Pero también vimos otro video que es como la contraparte, donde muestra que los microcréditos no es que sean la panacea para que la gente salga de la pobreza, porque muchas veces esos microcréditos amarran a esas personas a una deuda casi que continua y que no terminan nunca de pagarlo. ¿Cuál es tu posición con respecto al efecto que tienen los microcréditos en el desarrollo de la gente y en la superación de la pobreza? Es mejor que exista a que no exista. Así como dice ahorita que es mejor que exista un subsidio a que no exista. Los microcréditos no son la panacea por sí mismos, como no son los subsidios tampoco. Se requieren de acciones integrales. Seguimos hablando de rentas, ingresos, o sea, créditos, bancarización, subsidios, pero el ser humano, ¿dónde está? Entonces, sin duda esos procesos de microcrédito ayudan siempre y cuando sean acompañados de procesos integrales, de manejo del recurso, de cómo se impacta en la vida familiar, de cómo el acceso a crédito de manera ordenada y no microcréditos para cosas que no se necesitan, porque lo que se genera entonces es una cultura de la deuda y no una cultura del ahorro, de la producción. Entonces, no, por sí solo no nos van a resolver el problema, pero sí se ha demostrado que las microfinanzas juegan un papel fundamental en los procesos de superación de pobreza en cuanto a la dimensión del ingreso. Pero yo arranqué diciendo que la pobreza no es solo un tema de ingreso, es un tema de capacidades. Entonces, si yo te entrego un recurso chiquito o grande, si tú no lo sabes manejar, te hará más daño. Entonces, deben ser procesos acompañados de asistencia técnica, de acompañamiento psicosocial, que incluso se cobren dentro del mismo crédito, y así lo define la ley, que ayuden a la gente, ¿no? Pero acompañando al ser humano. Bueno, pues ya para terminar, Pedro, te damos muchas gracias por habernos aceptado la entrevista, por compartir con nosotros tus conocimientos y tu visión que tienes sobre este tema, y pues alguna anotación final que quieras hacer. Pues nada, invitarlos a los jóvenes a que se